Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de webinarios denominado La encrucijada de la salud pública en la nueva normalidad, organizado por el Colegio de Médicos de Santa Fe, primera circunscripción. Para mantener el orden de la sala deben tener sus micrófonos desactivados y pueden ir haciendo preguntas por el chat o solicitar audio para hacerla verbalmente. El disertante es el doctor Hugo Spinelli, doctor en salud colectiva por el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Campiñas, San Pablo, Brasil. Actualmente es el director del Instituto de Salud Colectiva en la Universidad Nacional de Lanús y editor responsable de la revista Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Buenas tardes, doctor Spinelli. Gracias por estar aquí. Puede comenzar cuando desee. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer encontrarme con Arturo, que nos conocemos de pocos años de iniciada la democracia, en los orígenes allá de la CONAMED y de la Asociación de Medicina General, así que es un placer encontrarnos y ver que andamos por las mismas huellas de entonces. No perdimos la huella, que a veces nos ha pasado que algunos compañeros nos perdimos de la mirada. A ver, yo voy a contar un poquito, por ir dando pie para que preparen las preguntas. Nosotros en la epidemia anterior, la de la gripe A1, H1, hicimos algunas incursiones en la prensa, con Eduardo Menéndez, que es un referente para nosotros, un maestro, intercambiamos, hicimos después algunas publicaciones que comparábamos lo que había pasado en Argentina, México, Estados Unidos y Venezuela. Y en esta pandemia que nos sorprendió, decidimos hacer una apuesta fuerte a todo el tema de comunicación y tener una fuerte presencia en los medios. Y no le hicimos asco a nada, sea televisión, radio pequeña, de pueblo, porque pensábamos que también se daba una pelea ahí y que en aprovechar el parate que significaba salirse de la universidad era intervenir en todos los foros, en el sentido de que hay, como quedó claro en los trabajos de Eduardo y lo que vimos en otros países, hay una verdadera discusión mediática con resignificado de cuestiones y que no es menor y que escapa obviamente al campo médico, porque como aprendieron los planificadores, todo juega. Así que yo no voy aquí, no quiero hacer una conferencia, no voy a presentar PowerPoint, porque creo que es lo más aburrido que hay en el mundo mirar PowerPoint, así que preferí hacer una cuestión de diálogo, me van pasando preguntas, yo voy discutiendo y vamos, o si quieren hacer las preguntas en forma oral, y vamos intercambiando. Yo obviamente no voy a hablar, no puedo hablar de virología ni de microbiología. Yo puedo hablar de la epidemiología, de las cuestiones sociales, del comportamiento político y del comportamiento social y qué pasa con los sistemas de salud y estas cuestiones que realmente se armó un lindo despelote con el bichito este. Así que los invito a que escriban por chat o alguien pida la palabra. Es un grupo muy tímido porque están muchas cámaras apagadas. El doctor Enrique Oscar quiere audio para hacerle una pregunta. Adelante, doctor. Actívese el audio. Bueno, muchas gracias. Doctor, en estos no más de 60 palabras que dijo al inicio, hay una palabra que me llamó demasiado la atención, que es sorprendió, este bicho que nos sorprendió. ¿Sí? Bueno, a ver, yo las primeras cosas que escribí en los medios fue recuperar nuestras endemias y nuestras epidemias olvidadas. Porque, a ver, amenazas de pandemia ya veníamos teniendo por la OMS varias, no era la primera. Y nosotros tenemos una situación epidemiológica crónica de endemias y epidemias a lo largo y ancho del país, que no son parte de la agenda política. Entonces lo que intentamos es decir, bueno, el virus está en la China, pero acá en la Argentina tenemos 1000 muertos por tuberculosis todos los años, tenemos chagas congénitos, tenemos leishmaniasis en el NOA, en el NEA también, tenemos hidatidosis en el sur, tenemos sífilis congénita a un nivel impresionante, que no, los datos epidemiológicos que tenemos son
ínfimo. Sí, también tenemos, si querés, epidemias de violencia. Me parece que no hablamos, es decir, en el sentido de que los problemas de salud no ocupan los medios. Lo decía en ese momento cuando el virus estaba en la China. Yo jamás me imaginé estas cuestiones, pero la vida te da sorpresa. Es decir, lo que reclamábamos ahí era la atención sobre los problemas de quienes no tienen la capacidad o la voz de colocar su situación. En general, esto es un clásico de las epidemias se transforman en grandes problemas cuando afectan a los sectores, a las clases poderosas, a las clases pudientes. Hay un viejo relato de la epidemia de meningitis meningocócica en San Pablo, allá por los 60, que empezó en los sectores de las favelas, en los suburbios de San Pablo, y los epidemiólogos avisaban y el nivel político negaba. Eso fue motivo de una tesis que hace Rita Barata y denuncia esa cuestión, y ella va siguiendo cómo los medios van acompañando esa situación de negación hasta que empieza a afectar a los sectores sociales más altos, y entonces recién ahí la epidemia toma carácter público. Es decir, nosotros tenemos un desconocimiento, es decir, nosotros, bueno, no los que trabajamos, o no todos los que trabajan en el sector salud, sabemos que la tuberculosis no es una abstracción teórica. Sabemos que inclusive tenemos lepra en Argentina. Es decir, esas enfermedades que son lo que se llaman las enfermedades olvidadas, porque además no son rentables para la industria farmacéutica. Yo no pensé que iba a llegar, llegó, podemos analizar también por qué llegó. ¿Alguien más quiere preguntar? O si alguien quiere contar algún problema que está teniendo y no ve la luz, o alguna duda, adelante. Hay una pregunta, doctor, que ingresó por el chat. Se la hago. Vale. El doctor Pior de Paepe pregunta: la Argentina hace menos testeos por 100.000 habitantes que la India. ¿Cuál es la razón? A ver, la razón no la sé, porque yo no tomo esas definiciones. Pero, a ver, en un primer momento, digo, no son baratos los testeos. Y detrás de estas hay cuestiones también comerciales, e inclusive yo creo que había infectólogos impulsando estas cuestiones. Antes que hacer los testeos, yo me detendría en que, es decir, el virus entró básicamente por Ezeiza, y nosotros ahí tuvimos un primer problema en que no controlamos bien Ezeiza. Es decir, cuando llegaban los sectores más acomodados de sus viajes por el primer mundo y eso, no hicimos un control estricto, como se después terminó haciendo, y eso hizo que pasaran los primeros casos. Después tendríamos que ver, porque me parece que el testeo ya es cuando está instalado. Yo diría, bueno, antes del testeo, yo, a ver, algunas cosas rescato de la pandemia es porque puso en evidencia y puso en agenda pública varias cosas, como es la discusión del Estado, la discusión de los sistemas públicos, no solamente en Argentina. Es decir, ver que el primer ministro de Inglaterra saliera de la internación y elogiara el sistema público inglés después de haberlo querido desfinanciar, son elementos interesantes. La evidencia del impacto ecológico que tiene la producción que se está haciendo y la explotación del planeta, distintos elementos, por ejemplo, que esté en discusión el impuesto a la riqueza, que esté en discusión el ingreso ciudadano, es decir, elementos que me parece que aceleró la discusión el tema del COVID. Al interior del sistema de salud, lo que no me convence es que puso, y no me convence, y tiene sus justificativos, porque puso nuevamente el eje en el hospital. Es decir, en el hospital y los respiradores fueron rápidamente puestos como solución, cuando en realidad lo que era racionalmente había que hacer
era reforzar fuertemente el primer nivel de atención. Porque si había algún... Lo que pasa es que el primer nivel de atención viene desfinanciado desde hace décadas y ha perdido jerarquía a nivel de los profesionales y trabajadores. Pero me parece que la mejor posibilidad de prevención, de convencimiento de las comunidades, de que entendieran la complejidad que se venía, estaba por los centros de salud. Pensar al COVID desde los hospitales iba a significar, obviamente, la derrota. Igual hoy se sigue viendo en Argentina que hay gente que va hasta el hospital a hisoparse. En ese camino, desde que tiene síntomas hasta que le hisopa en el hospital, me parece que estamos trabajando mal. La posibilidad de ser reactivos de manera masiva, yo no sé cuáles son realmente los costos de eso, pero creo que si uno mira la Argentina tiene muchas situaciones muy diversas frente a la pandemia. Digo, el comportamiento de las distintas jurisdicciones ha sido muy diferente. La Argentina no se comportó de manera homogénea. Hay provincias que hicieron un desastre, hay provincias que trabajaron bien, hay jurisdicciones que realmente hicieron unas fuertes inversiones. Es decir, no es un homogéneo la Argentina. No sé si hay más preguntas o si no sigo. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta con respecto al tema de la falta de organización y de inversión en el primer nivel de atención. Hay algo que sí es cierto, eso, se habla de hospitales, es más, inclusive se reforzaron las guardias de los hospitales y se sacaron médicos del primer nivel de atención para contener la llegada de la gente, porque la gente cree que es en el hospital en donde van a tener el problema, porque toda la parafernalia que se dio a través de los respiradores y la terapia intensiva. Lo que sigue también yo he buscado y no he encontrado trabajos no solamente de los especialistas, porque yo no voy a pedir que CAN me mande una guía para un trabajo en un centro asistencial, porque seguramente no tienen ni idea de lo que es eso. Pero no hay tampoco guías que por lo menos, no digo que pauten el trabajo en el primer nivel, pero por lo menos que dé ideas de organización de los equipos de salud en primer nivel para la contención o la búsqueda o la contención de los pacientes que son positivos. A ver, el problema del primer nivel excede a el COVID. El tema del hospital excede al COVID. El hospital se consolida fuertemente a partir de la reforma de Flexner en 1910, va a tener su apogeo tecnológico posguerra y tenemos una cultura hospitalocéntrica, en contradicción de, por ejemplo, Estados Unidos hoy tiene menos hospitales que lo que tenía en los años 40. Algunos países de Europa están cerrando hospitales, haciendo pocos hospitales con alta tecnología y construyendo centros de salud o equiparables a centros de salud, con una condición básica que es algo que es obvio, es decir, es sustentable económicamente. Un hospital, si la cultura, la atención es hospitalocéntrica, es infinanciable. Nosotros estamos con el 10% del Producto Bruto Interno en gasto. Es decir, que si quieren aplicar racionalidad económica, no negocios, tendríamos que salir de los hospitales a construir centros de salud con amplitud horaria, con buenos sueldos, con inclusive capacidad de hacer cirugías ambulatorias en centros de salud, cosa que yo vi perfectamente en Brasil ya a principios de los 90. Ahora, salir de la cultura hospitalocéntrica no es fácil. Cualquier político lo que hace es inaugurar hospitales. Yo vengo haciendo hace rato como ejercicio es que los estudiantes analicen en épocas de elecciones las plataformas sanitarias de los distintos partidos y no hay grandes diferencias. Vos le borrás los logos de los partidos y se los das
y es imposible casi distinguir la izquierda de la extrema derecha. Es decir, la salud entra con la medicina, la atención a la enfermedad, entra en un sentido común que es altamente costoso. Digo, entonces, el tema es viejo. Yo criticando en una nota que hice en Jujuy, recuperé a Alvarado. Es decir, lo que hace Alvarado cuando trabaja con Carrillo, lo que hace Alvarado ya en los 60, es de la ronda sanitaria, con los agentes sanitarios, es lo que estábamos necesitando acá en el COVID. Ese modelo de Alvarado en Jujuy es lo que después va a ir a Salta y va a terminar siendo en Neuquén. Es lo que hace Neuquén, tiene en sus orígenes el modelo de Alvarado. Veo que hay uno de los iniciadores allá en Neuquén, Tamalco. Es decir, el modelo es ese, es el modelo de un médico cerca de su comunidad. Es un médico trabajando con agentes sanitarios. En ese modelo sigue siendo el modelo humano y económicamente más recomendable. Ahora, eso implica correrse de los negocios y la estructura de negocios. Un dato interesante para observar es, por ejemplo, en Buenos Aires, el presidente de la Swiss Medical tuvo un rol muy activo en los medios, denunciando la irresponsabilidad de la gente, avisando que había que quedarse en la calle, y creo que el interés de él era, o la preocupación de él, no es médico, es contador, es el de qué pasa si la Suiza colapsa. ¿Qué pasa con sus afiliados de la obra social, del prepago? Perfectamente, yo creo que en términos jurídicos podrían iniciarle un juicio. Es decir, compraron un servicio que no se lo están brindando. Yo no sé si la emergencia sanitaria lo cubre de esa posibilidad. Pero aunque no pudieran hacerle un juicio, el desprestigio publicitario para el nivel top de la medicina prepaga, no pudiendo dar servicio, ya no están pudiendo dar la internación en habitación individual, que es un derecho o es algo que venden como parte de las cuotas de los prepagos, señalan una dificultad. A mí lo que me parece interesante de la pandemia es que una pandemia desnuda la sociedad. Y cuando desnuda la sociedad aparece todo, lo bueno y lo peor. Y el bichito lo que ha provocado es un gran despelote, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Veremos qué podemos procesar de estas cuestiones. Y qué podemos procesar y recuperar políticamente como para que de esto entendamos que el sistema público es lo mejor y que dentro del sistema público tenemos que reforzar los primeros niveles de atención y que los primeros niveles de atención deben funcionar 24 horas y que debemos tener médicos o trabajadores de guardia y que hay que pagarles bien. No estoy diciendo pagarle 2 pesos, no, hay que pagarles bien, porque además ahorran plata si trabajan bien. Ahora, eso significa una discusión muy grande que implica una fuerte desmedicalización de la sociedad, cosa que no se va a poder hacer solamente desde el sector de los profesionales. Mario Testa, mientras Menéndez hablaba del modelo médico hegemónico, Mario Testa decía había 2 fronteras. Una frontera la que ponen los trabajadores de la salud y otra frontera la que pone la gente. La gente está medicalizada. Y esa es parte de la discusión que me parece que tenemos que dar. Por eso nosotros, yo lo junto con el principio, es decir, nosotros apostamos a hacer la discusión en los medios para aprovechar, dar una discusión general que fuera de estas épocas de pandemia es muy difícil hacer. Para poder repensar las situaciones que han dejado de ser pensadas, para volver a pensar situaciones que fueron parte de la historia de Argentina. Alvarado, la experiencia de Alvarado, es una experiencia olvidada y es una vergüenza. Doctor, tengo un comentario Avísame, que hizo por el chat la psicóloga Silvina Sinches, que cita al doctor Rudolf Virchow,
y dice, considero interesante el pensar que una epidemia es un fenómeno social que tiene algunos aspectos médicos. Sí, totalmente. Una epidemia es una cuestión social, claramente. Virchow es considerado el padre de la medicina social. Lo que pasa es que Virchow pertenece a aquel grupo de marxistas de las revoluciones de 1848, lo que Hobsbawm va a llamar las revoluciones del 48, y que Juan César García va a decir eran revolucionarios sin pueblos, eran intelectuales. Creo que de algo de eso vamos a heredar vía el positivismo, la izquierda positivista en Argentina de la generación del 80. Pero una epidemia es claramente social. Perdón, yo le diría a Celina, no una epidemia. La salud es claramente un hecho social. La enfermedad es claramente un hecho social. Yo no tengo ninguna duda. Y digo hecho social, no hecho médico, ojo. Una vez que estábamos asesorando a Alicia Kirchner en el Senado con Mario Testa, yo le pedí a Mario, bueno, vamos a redactar una ley. Y el viejo, como buen provocador, hizo una ley que prácticamente había que cerrar todos los ministerios y hacer solamente un ministerio de salud, porque el viejo se metió con la educación, con la reforma agraria, con la cuestión de control de precios y todo. No, obviamente esa ley era inviable totalmente. Pero es eso, es decir, la salud es todo. Por eso el error, y es parte de la lucha que tenemos que dar, es no asociar, y me parece que la epidemia, la pandemia da lugar a eso, no asociar salud con medicina. La rectora nuestra dice no asociar abogados con justicia. Entonces tenemos que recuperar algunas palabras para darle el verdadero sentido que tienen. Salud no es medicina. Y la salud es un hecho social, no tengo ninguna duda. Y ojalá la medicina fuera esencialmente social. Argentina ha dado varios referentes en el campo de eso, pero no hemos logrado construir una fuerza dominante, ¿no? Hegemónica. Tengo una pregunta del psicólogo Eber Miglierina y dice, ¿cómo se puede articular el trabajo en un centro de salud en este momento donde los médicos y enfermeros son lo más importante? A ver, uno de los problemas que está hoy desde el punto de vista sanitario es el no COVID. El tema COVID ocupó la agenda, pero y desplazó montones de cuestiones. Y hay relatos, yo tengo relatos de colegas y eso, muy serios en el sentido de que la gente se sigue enfermando, la gente necesita controlarse, y al no producirse estos hechos, estamos teniendo problemas. Nos vamos a enterar cuando veamos quizás datos dentro de 2 años, pero el tema del desplazamiento, y el desplazamiento tiene dos condicionantes fuertes. Uno, lo que está pasando en la fuerza de los trabajadores. Hay trabajadores que están de licencia, hay trabajadores enfermos, hay trabajadores que han muerto, hay trabajadores que han tenido miedo y se han retirado. Además, las condiciones de aislamiento hacen que se reduzcan los espacios, con lo cual la fuerza de trabajo para atender es menor. Por otro lado, la gente también tiene miedo de ir a los lugares de control. Entonces la gente no lleva a vacunar al hijo, la mujer embarazada no se controla, el crónico hace un cálculo de costo-eficiencia y se queda y no hace. Digo que esté bien, digo, los comportamientos de las personas no necesariamente son racionales. Y eso también es otro tema para discutir con la pandemia. Entonces, en ese juego de acciones, y se observan, por ejemplo, un compañero que es obstetra, han tenido, por ejemplo, en el hospital de Lanús, mujeres que llegan con el feto muerto. La otra vez en el hospital de clínica me decía una estudiante nuestra, decía, Hugo, tuve que internar una paciente en Buenos Aires, 4 días con una ACV, una mujer de 60 años, no encontraban cama. Esto hace 1 mes y medio, 2. Es decir, y vos te metés en el diálogo, y seguro que ustedes tienen anécdotas, no son solamente del AMBA, de que hay una no atención, en parte por no posibilidades del sistema de salud, en parte por la gente,
pero eso no significa que todas las enfermedades sean COVID. Quizás veamos como se vio en la gripe N1H1, de que disminuyen las mortalidades por las enfermedades infecciosas, las enfermedades respiratorias, pero la gente, hay cánceres que no se están operando, digo, montones de situaciones que vos hablás con gente y directores de hospitales, yo he tenido charlas con directores de hospitales, que tienen el temor, están entre el temor y la culpa. La culpa, que saben que no están atendiendo y que hay un dique que está conteniendo a esa gente, y por el otro lado el temor, que abra, se le llene el hospital y se le infecten las personas. Y no saben qué hacer. Y esta es otra cosa interesante que tiene la pandemia y que nos cuesta mucho y que revela las epistemologías que nos sostienen. No nos bancamos la incertidumbre. Esta herencia cartesiana de querer saberlo todo o pretender saberlo todo es el principal enemigo. Pero no solamente de los profesionales, en los medios. La pregunta más frecuente es, ¿hasta cuándo, doctor, dura la pandemia? ¿Y por qué? Y si vos contestás, no sabemos, no se soporta. Aceptar la incertidumbre del futuro no se soporta porque venimos de la omnipotencia propia de la modernidad y el sujeto cartesiano, que íbamos a controlar el mundo, íbamos a controlar la naturaleza. Así estamos pagando las consecuencias. Entonces, aceptemos que no sabemos nada de esta enfermedad. Es una enfermedad que en la historia de la enfermedad es un tiempo ínfimo, que lleva un año, ni un año lleva, y que no sabemos. Pero eso provoca angustia a niveles infinitos. Puede ser entendible, pero es una realidad. Y en esa intención de saber, llegamos a los papelones que hizo la Organización Mundial de la Salud, que no son nuevos, de decir afirmaciones que a los pocos días se tuvo que desdecir, o en el mismo día se desdijo, como fue el último, de que no se transmitían, no me acuerdo si fue el último, fue que los asintomáticos no contagiaban, no sé. Esas cuestiones, la verdad que yo con la OMS no tengo cero respeto. Pero ese es otro elemento de la pandemia, es decir, producir un gran sacudón en las formas del conocimiento y de entender el conocimiento y las certidumbres. Muchísimas gracias, doctor. Muy claros sus conceptos. Aquí tengo otra pregunta, en este caso del doctor José Luis López. Él dice, no se vive igual la pandemia en Capital Federal que en el interior. ¿No cree que esta pandemia desnuda también la falta de un federalismo real? Sí, nosotros nunca tuvimos, es decir, el problema estructural, lo que dijo Calamini, la cabeza de Goliat que dijo Ezequiel Martínez Estrada, es vieja. Es decir, pensemos que la generación del 80, que va a fundar la ciudad de Buenos Aires, en 1880, lo hace para ponerle un freno a la provincia de Buenos Aires. Pero ahí ya estaba definido que eso iba a ser. Los ingleses armaron una red ferroviaria que claramente, y esa red ferroviaria, ojo, que era de primer nivel, con la salida al puerto. Somos un país con estructura colonial, es decir, mucho antes que el COVID. Ahora, no es fácil revertirla y sí, no es lo mismo por muchas cuestiones, pero no es lo mismo. A ver, hay provincias vecinas que tienen realidades epidemiológicas totalmente diferentes y no son imputables al virus, son imputables a las condiciones de esas provincias, de poder y de cuestiones sanitarias. Si nos fijamos, las provincias chicas que estuvieron a la cabeza de los números de casos, son provincias que están dominadas por el sector privado. La inversión que se ha hecho es de la inversión básicamente del sector público. Y esto es el fenómeno que tiene nuestro sistema de salud de solidaridad invertida. Porque yo veo que el sector público hace ampliaciones, crea camas y eso. Pero la verdad no veo que el sector privado esté
duplicando cuestiones y haciendo. Y me parece que la pandemia afecta a todos. Sin embargo, como siempre, es el sector público el que financia lo que no es rentable. Y el otros sectores, incluido parte de las obras sociales, se quedan con la rentabilidad. Eso es un elemento de fuerte desigualdad que hay en el sistema de salud. Y la desigualdad es un elemento central en la pandemia. Parte de los problemas que tenemos en América Latina tienen que ver con que somos la región más desigual del planeta. Nosotros generamos normas muy racionalizadas, perfectas desde el punto de vista de la higiene. Lavarse las manos, distanciamiento social y aislamiento. Claro, nos olvidamos que hay gente que no tiene agua, hay gente que vive en 2 metros cuadrados, y hay gente que no tiene ni casa. Entonces, ir a plantear las medidas de lavado de manos, lavado de aislamiento, lavado de distanciamiento social en una villa del conurbano, y es un absurdo. Un absurdo que no se sostiene. Entonces generamos normas es decir, las normas que se recomiendan son para un estándar de vida, que en buena parte de Europa sí se puede cumplir, pero en grandes sectores de América Latina no son cumplibles, no se pueden cumplir. Y entonces ahí empieza la asociación entre matrices de desigualdad con pandemia. Por el momento no tengo más preguntas, doctor. Y si quiere puede continuar. Si quieren otra cosa interesante que recién ahora se empieza a hablar, que desnudó el COVID, son los sistemas de información en salud. Yo quisiera, si el sistema financiero internacional tuviera el sistema de información del COVID, acabamos con el capitalismo en 24 horas. Los sistemas de información en salud empezaron en América Latina en los 60, con los referentes de la planificación. Sabemos que son muy poco confiables. Argentina tiene confiables solamente las tasas de mortalidad, la mortalidad. De ahí para abajo, y la mortalidad como un hecho general. De ahí para abajo no sabemos nada. Si le pedimos al PAMI que muestre estadísticas de mortalidad, no las tiene o no las muestra. Si le pedimos consumo de medicamentos, tampoco, igual hagamos con quien lo hagamos. Es decir, que no es parte del juego mostrar esos números, no es. Y teníamos sistemas de información epidemiológicos que estaban pensados para que circularan 10 casos, 20 casos. Yo estoy haciendo la metáfora con el Citroën del padre de Mafalda. Es decir, era un Citroën 2CB, 3CB como mucho. Ahora ese Citroën 2CB, 3CB, que son los sistemas de información del sistema de salud, lo metimos en una autopista, lo quisimos poner a 250 kilómetros, cargándole todos los días 2.000, 1.000, 3.000. Estalló. Entonces, el sistema de información recién ahora se está reconociendo que no puede aguantar eso. Y entonces los registros que tenemos son poco confiables. Además de la poca confiabilidad de jurisdicciones que ocultaron casos y ocultaron muertes. Solamente basta ver la columna de Argentina de casos y muertos, sacar la tasa de letalidad y vemos una gran variación. Entonces ahí quedan dos posibilidades. O los sistemas de atención médicos son malos o han ocultado casos, con lo cual la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad es mayor. Entonces, pensar un sistema de información que demora en cargar casos, que puede ocultar casos, que te da tasas que no son reales, llevados al sistema financiero, estallaría. Yo quisiera que el banco en la cual yo tengo mi plata hiciera eso, que se confunda, pero no se confunde, le funciona perfectamente el sistema de información. Lo cual también pone en evidencia la singularidad de la organización y del campo de la salud. Es decir, seguir pensando el campo de la salud como un modelo industrial, fabril, trayendo esas teorías del campo industrial fabril, no sirven. Es un campo muy singular, muy extraño al resto de cómo funciona la sociedad,
y que debe ser pensado. Su trabajo, yo lo digo, no es industrial, es un trabajo artesanal y excelente que sea artesanal, pero las formas de dirección y la forma de gestión no tienen nada que ver cómo se maneja una empresa o cómo se piensa una empresa y una industria. Y los sistemas de información los copiamos del sistema industrial y no funcionan. Los datos que tenemos del COVID son aproximados. En Argentina, no, en el mundo. El otro día vi una publicación, creo que era en JAMA, el vicepresidente de los Estados Unidos le pidió a los hospitales de Estados Unidos que le mandaran datos del COVID. Ningún hospital le respondió. Es una belleza, ¿no? Imagínense una empresa americana a la que la central le pida a las sucursales que le manden los últimos balances. Y digan, no, no le mandamos nada. Ocurren hechos impensables en el campo de la salud, no solo de Argentina. El campo de las instituciones de salud son para el resto de las organizaciones, son instituciones anárquicas. Yo voy subiendo el nivel de los petardos que tiro para ver si alguien se agarra. Doctor, otra pregunta del doctor Miguel Di Castro. ¿Qué opinión tiene en relación a los comités de crisis de barrios, empresas y zonas rurales que existen en reemplazo de las carencias del sistema? Si se organizan por carencia del sistema, me parece grave. Segundo, en general las experiencias que tenés de estas cuestiones es que están muy medicalizados y en una de esas van a ser un peligro porque van a terminar pidiendo un hospital en el barrio. No quiero decir que sea siempre así, pero sabemos, quienes hemos hecho trabajo comunitario, que muchas veces después de trabajo comunitario nos llevamos a la desilusión que pensábamos que íbamos a decir, vamos a hacer un centro de salud y te pedían un tomógrafo. Entonces, la medicalización, el modelo médico, los dos fronteras que planteaba Testa, es decir, es muy fuerte. El proceso de... la medicina lo que hace es contener aquella cuestión que es el tema de la fantasía de la muerte. Heidegger dice, la única certeza que tenemos es que somos un ser para la muerte. Entonces, y lo sabemos, más allá de que tengamos creencias, pero sabemos que la muerte es la única certeza que tenemos. Quizá no lo decimos, pero lo intuimos, no nos animamos a decirlo. Entonces, la medicina para eso es un elemento muy interesante. Es decir, Rockefeller decía para Centroamérica, cuando intentaban dominar Centroamérica para las empresas de ellos, decía, frente a pueblos perspicaces, las ametralladoras son mejores, la medicina es mejor que las ametralladoras. Entonces, es decir, la cuestión del miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, estos somos los brujos de la tribu. Hoy somos los brujos de la tribu. Y les voy a tirar una anécdota que es de Santa Fe. En un momento que estaba de ministro Mario, ¿qué fue el apellido ahora? Arturo, ¿me ayudás? Drisum. Mario Drisum organizó una reunión con todos los actores del sistema, todos los presidentes del colegio médico, todas las corporaciones con sus colegios, las universidades, es decir, todos los actores del campo. Bueno, empezó la discusión y todos pegándole al colegio médico. Estaban los gremios también. De repente, uno de los gremialistas, que yo también conocía, pidió la palabra y dijo que le iba a criticar al colegio médico, pero antes hizo un paréntesis, dijo que quería reconocer que el presidente del colegio médico era un muy buen médico porque era el pediatra de su hijo. Cerró el paréntesis y empezó a criticar. A mí me pareció una belleza eso, porque no creo que haya negociaciones en el cual un dirigente gremial haga primero una reverencia y después critique. ¿Y a quién se reverenció? Ante el brujo de la tribu. Era el médico de su hijo. Eso me pareció a mí, desde el punto de vista simbólico, me pareció fuertísimo, porque era una mesa muy grande con actores, todos los actores poderosos de la provincia de Santa Fe, y este tipo lo hace, pero así. Entonces, los cambios, es decir, a lo que yo planteo como cambios necesarios, no quiere significar que yo entiendo que sean fáciles.
Digo, que sea necesario no quiere decir que sea fácil. Es difícil y es complejo, pero no nos vamos a cansar. Quienes tenemos vocación por la salud, lo que tenemos, decimos de esto, es seguir denunciándolo. ¿Cuándo se va a producir el cambio? No sé. Yo a esta altura, cuando teníamos pelo y lo conocía a Arturo, pensaba que iba a ser pronto. Hoy yo creo que ni lo voy a ver, pero tengo la convicción de seguir peleando por estas cuestiones porque estoy convencido que es la única forma y que si el mundo tiene algún grado de racionalidad, vamos a tener que ir a sistemas públicos. Y ojo que algunos países de Europa lo tienen todavía, es decir, el sistema inglés se mantiene, Dinamarca tiene un sistema público, el primer ministro de Finlandia quiso sacar el sistema público y tuvo que renunciar, creo que era de Finlandia, ¿no? Es decir, que en los países centrales, es decir, y la medicina, el modelo americano, que el cual le damos de esa medicina privada, no se financia. Los americanos están gastando el 17% del Producto Bruto Interno en salud. Y ojo que el 17% de los americanos tiene algunos millones de dólares más que el 10% de nuestro PBI, ¿no? Muchas gracias, doctor. El doctor Enrique Oscar quiere preguntar. Doctor, actívese el audio. Sí, el doctor realmente dejó mucha tela para, y ya voy a tomar el guante de algunas cosas que tiró. Yo creo que uno de los problemas del sector salud, creemos que somos totipotenciales, que sabemos todo, y somos realmente muy neófitos en un montón de actividades. Una de ellas es la política. Usted recién dijo que el doctor Mario Testa hizo una ley de salud y que era tan grande la ley que fue vetada enseguida por todo el sector político. Por ahí lo que tendrían que haber hecho es una ley que sea así de grande, pero no tirarla de una sola vez, sino que ir negociándola de a poco. Porque otra cosa que es cierta también es que no estamos acostumbrados a planificar a largo plazo. Y esto es una pregunta, sí, eso era una consideración que tenía yo y además quería hacer algunas consideraciones sobre el falso contrato médico-paciente, pero bueno. Pero yo lo que quisiera preguntarle es esto. ¿Puede ser que esta desorganización, que yo creo que es básica lo del sistema de información, porque sin información no se puede planificar, no se puede hacer nada? ¿No se cree que es intencionada esta falta de sistema de información en los países periféricos? A ver, no, Testa no hizo un proyecto, es decir, no presentó una ley. Esta redactamos en oficina adentro, no salió ni de la oficina, así que no es que fuera un proyecto que pasó. Yo tengo experiencias en las cuales los trabajadores de la salud y básicamente a veces los médicos saben hacer muy buena política y son elegidos. ¿Pero cuándo? Cuando están junto a la gente. Yo viví 3 años, 1 año y medio en Nicaragua, post-revolución sandinista, y algo que era muy interesante era que los médicos, Nicaragua había hecho un fuerte trabajo a nivel de centros de salud y eso, y en las elecciones democráticas, que eran las primeras, muchos médicos habían salido como intendentes porque tenían alto consenso. Nosotros hemos tenido presidentes que han sido médicos. Es decir, que en la medida que esos trabajadores de la salud estén en territorio y estén en diálogo con las necesidades de la gente, yo creo que se transforman rápidamente en líderes políticos. No hay que olvidarlo, eso. Hay evidencias empíricas fuertes sobre esa cuestión. El segundo punto, el tema de la información y la planificación. Los sistemas de información fueron creados por la planificación, en los 60. En ese momento, Testa planteaba que le había dado valor cero a una variable cuyo único valor no podía ser cero, que era el conflicto. Es decir, a esa época él va a decir, en esa época yo hacía ciencia. Después en el 70, que va a tener una fuerte militancia, va a ser decano de medicina, va a reflexionar sobre esa época y va a decir, yo en los 70
no hice ciencia, hice política. Y el tercer pensamiento de él es post-dictadura. Dice, después de la larga noche de la dictadura, me di cuenta de que era necesario hacer ciencia y política, porque ciencia y política son dos caras de la misma moneda. Me parece que ahí recupero el tema de la política, ¿no? Y la ley, y lo junto con los sistemas de información. A ver, la información sí no es casual que no se sepa. Los americanos fueron los primeros en la década del 30 en cambiar el concepto de inversión social a gasto social. ¿Por qué? Y porque se daban cuenta que la inversión, lo que el Estado daba, no se destinaba a cosas buenas, diría mi abuela, sino que se hacían cosas que no eran deseables. Por ejemplo, la tasa de apendicectomía en los estados de Estados Unidos, ¿de qué dependía? Del número de cirujanos. Era evidente que eso no es inversión social, sino gasto. Que la apendicectomía dependa del número de cirujanos, y no es que se morían otros por peritonitis, es eso. En las pocas veces que accedemos a datos, grandes datos, de salud en la Argentina, nos llevamos sorpresas, que la prensa ridiculiza como diciendo, qué bruto. No son brutos, es picardía. Operaron a una mujer de próstata, ¿no? Parió un hombre. No, eso es lapicera. Y sabemos, porque sabemos, y yo he estado en la administración de entes así, porque estuve como director nacional del PROFE, que los niveles de lapicera sobre historias clínicas aportan mucho más dinero que el sudor de la frente. Y que hay gente que se experta en eso. O todos los que están internados hoy en terapia intensiva son COVID. O no se podrían dar de alta algunos. Yo estoy seguro que hay gente que está internada como COVID que podría darse de alta, y como le siguen pagando, y va a cobrar, va a disminuir el alta, porque no tiene que, le cae el riesgo de infección antes que dar el alta para otro tipo. Y además disminuye el gasto de elementos de bioprotección. Y ojo, tengo datos que está ocurriendo. Las provincias que están trabajando, conseguir camas, están haciendo centros coordinadores de camas para evitar esas picardías. Y aún así, tienen que terminar peleándolo teléfono por teléfono para eso, y amenazar que va a ir para hacer un examen de los que tienen internado para sacárselos de terapia intensiva. Ahora, esto es propio de que es un trabajo de naturaleza artesanal, que evita la supervisión, porque eso en la industria es imposible de pensarlo. Y acá lo seguimos viendo. ¿Por qué? Porque es un trabajo relacional entre dos sujetos, donde el objeto es un sujeto. Y eso le da una complejidad a este trabajo, que si no lo pensamos, lo simplificamos. Y cuando llegamos al gobierno, los buenos, hacemos las mismas cosas. Muchas gracias, doctor. Aquí tengo otra pregunta de la doctora Di Carlantonio Silvana. Ella le pregunta, ¿qué opinión tiene acerca del rol que están teniendo los servicios de salud pública con las residencias geriátricas en esta pandemia? A ver, la geriatría es una estructura de negocios. Yo cuando estuve en el PROFE, el único provincia, estoy hablando del 96, que no tenía geriátricos era Jujuy. Y me pareció una belleza. ¿Por qué? Porque es una cultura que tiene incorporado que el viejo es parte de la familia. Entonces se ha generado toda una cuestión de que el viejo es un estorbo, y en parte a veces tiene que ver con el ritmo de nuestras vidas, y apareció el tema de los geriátricos. Yo lo he dicho públicamente hace mucho tiempo, una vez lo dije en la universidad, y se me acercó un docente y me dijo, ay, ¿cómo vas a decir eso? Yo dije que el día que yo sepa que me vienen a buscar para llevarme a un geriátrico, yo agarro una ametralladora, porque yo he auditado geriátricos. Entonces, me parece que esa figura del geriátrico, y es una figura
realmente muy poco humanizada, que está en manos de, es decir, los geriátricos, la verdad que están en manos de gente que hace inversiones. Debe quedar pocos médicos. Esos nichos de alta rentabilidad, como la hemodiálisis, la geriatría, quedan pocos médicos, hay muchos más inversiones que profesionales, y que son como mínimo estructuras deshumanizadas, o como mínimo no, son altamente deshumanizadas. Cuando, por ejemplo, en una población que tenemos hoy, cuando tenemos altos niveles de desempleo, se podría hacer una inversión mucho más lógica de gasto, porque la mayoría de los pacientes geriatrizados son financiados con fondos públicos, ya sea PAMI, ya sea, bueno, PAMI no es un fondo público, la seguridad social o las pensiones no contributivas, son los grandes financiadores. Y con ese financiamiento yo podría estar fácilmente contratando a gente que fuesen cuidadores domiciliarios y distribuyo mejor ese gasto. Que son gastos, cuando uno está a un nivel central, son gastos que son fortunas, no son 2 pesos lo que gasta el Estado Nacional para el cuidado de esas personas, que lo que hacen menos es estar cuidados. Porque muchos de ellos están en situaciones que son claramente de actos de violación de derechos humanos. La otra vez tuvimos que hacer una auditoría a una cárcel, y una cientista política nos decía, mirá, Hugo, tengan cuidado porque hay un olor feo, lleva agua. Yo nunca había estado en una cárcel, por suerte. Hicimos la auditoría, tuvimos varias horas, salimos y le pregunto a un médico, ¿vos sentiste olor? No. Y ahí nos dimos cuenta, claro, que nosotros habíamos auditado geriátricos, psiquiátricos en el total abandono. Es decir que no, nuestras papilas olfativas ya estaban acostumbradas a esas cuestiones. Es decir, las situaciones de los geriátricos y psiquiátricos, no solo públicos, sino privados, en muchos lugares son violatorias de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Por ahora no tengo más preguntas. Hugo, Sí. los medios mediatizan, nos taladran la cabeza, a la gente ya la cansaron un montón con esto de la infodemia, las palabras nuevas, y es más, ahora la van a denominar sindemia, creo. Pero en esta construcción, no, Mariana, ¿cómo podemos nosotros reposicionarnos y tratar de, en todo este mare magnum de cosas tan perversas, cómo podemos capitalizar todo esto para bien? Porque el sistema sanitario es tremendamente anárquico, estamos muy mal, no tenemos, digamos, no tenemos un punto de acuerdo o alguien a quien seguir, porque justamente esa misma anarquía que tenemos, esta fragmentación que hay entre lo público, lo privado, la seguridad social y todas esas cuestiones, no nos terminan de ayudar para converger en algo que se pueda, digamos, encolumnarnos medianamente para algún lado. Porque la prensa, incluso como vos decías, los usuarios por un lado, los pacientes, y los médicos mismos por otro lado, porque cada uno pretende que se le pague mejor, de acuerdo a la especialidad que tiene, y todo eso hace que sea muy difícil buscar un punto de acuerdo para avanzar. ¿Qué se te ocurre por dónde podríamos fomentar un poco todo esto, pensando de que todo está en función del dinero, ¿no? Hay incluso intereses conspirativos que plantean de que todo esto de la pandemia ha sido premeditadamente y que hay algunos que van a salir ganando muchísimo dinero y que esos tipos no van a ceder un ápice para que se tienda hacia un sistema estatal
los mismos sindicatos tampoco, porque tienen intereses creados y no van a favorecer el usuario, los mismos usuarios que tampoco entienden de que ese primer nivel con un buen médico siempre idealizan que la tecnología, que el especialista, súper especialista, le va a brindar mejor solución a sus problemas. ¿Por dónde te parece que podemos empezar? A ver, yo creo, no, empezar no, continuar. Yo creo que todos aquellos trabajadores que están en relación directa con comunidades trabajando están dando una señal muy importante. A ver, el virus es un gran desorganizador. Yo creo que vengo usando la metáfora del laberinto. Nos metió en un laberinto y Marechal decía que el laberinto se sale por arriba. Es un gran despelote. Ahora, yo no estoy ni en esa posición de antivacuna o todo es una mentira, ni tampoco en el optimismo de la pospandemia, que de la pospandemia vamos a salir. Yo no sé cómo vamos a salir de la pospandemia y eso, pero digo sí, que los trabajadores de la salud, me parece que en ese trabajo que están haciendo, que están trabajando, están haciendo una cuestión, un laburo muy importante, realmente, en el cual merecen todo el respeto y lo van a tener el reconocimiento a continuidad. Y va a quedar una imagen fuerte del sistema público. A mí me parece que el sistema público va a salir muy fortalecido porque va a ser muy difícil ahora, o va a haber argumentos muy fáciles para decir, bueno, privaticemos el sistema público, no sirve para nada. Tengo a lo poco que me queda de iluminista de pensar que la gente se va a acordar y lo va a defender. Pero puede fallar el plan. Me parece que ahí está la pelea, que es la pelea de siempre, la pelea que dábamos cuando éramos jóvenes, de los médicos generales, la atención primaria, todas esas cuestiones. Yo creo que sigue estando ahí. Y ahí hay evidencia científica pa' caramba, dirían los brasileños. Y sobra evidencia científica con eso. Ahora, en el despelote que generó la pandemia, y bueno, nosotros en algún momento escribimos, bueno, ¿y después de la cuarentena qué? Porque era sabido que la cuarentena, es indudable que hoy la cuarentena sigue siendo la mejor herramienta infectológica. Pero las personas no aguantamos 8 meses encerrados. Y sobre todo si son jóvenes, ¿verdad? Y entonces esas cuestiones de efectos de negación, las cuestiones además de gente que también decía, bueno, la economía, digo, a ver, el dilema que pone el presidente, que es entendible políticamente, salud o economía, es falso. Porque hay tanta economía en la salud como salud en la economía. Es decir, el 10% del PBI es mucho más de lo que nosotros exportamos de soja, pensando en Santa Fe, que es un gran aportante en la cuestión de eso. Y la economía bien administrada produce salud. Y la economía está ayudando mucho a que los sectores, digo, no fue el fenómeno de la pandemia, fue interesante en el sentido de nuevos problemas, no eran solamente los excluidos sociales o los que no tenían laburo, sino los que se quedaron sin laburo, no el que tenía una changa, sino los monotributistas profesionales que hacían, por ejemplo, los profesores de yoga. Yo fui descubriendo trabajos, claro que se perdieron. Tipos que hacían yoga y se quedaron sin laburo. El tipo que enseñaba una canchita de fútbol. Y la verdad que esos tipos tuvieron que ver, porque además quedaron totalmente fuera de cualquier protección, y ver cómo se reinsertaban. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que ver el despelote que arma el virus, y bueno, cómo se reorganizará o se caotizará más la sociedad. Pero es indudablemente que va a ser difícil borrar de la memoria esta cuestión. La madre, digo, voy a traer una socióloga, me decía que un chiquito de 2 años, claro, en un departamento chico, y dice que salen a dar una vuelta a la manzana, y cuando el chico ve la puerta de la casa, se pone a llorar. Es decir, a los chicos les resulta difícil entender esta cuestión. Es decir, y el problema que están teniendo los padres
hijos menores, no es menor. Entonces me parece que este despelote, digo, tenemos que entenderlo. Y yo tampoco quiero crucificar al tipo que no se pone el barbijo o despotrica, porque los efectos que ha producido nuestras propias subjetividades y además también esto es adjudicable a que el neoliberalismo viene construyendo desde hace décadas una subjetividad que ha perdido todo principio de alteridad. También lo dijimos al principio en un artículo en el Cohete a la Luna. Dijimos, bueno, acá se va a poner a prueba qué tan vigente es la alteridad. Es decir, qué tanto puedo dar respuesta del otro o me voy a autocentrar en el yo, en esta lógica de la selfie, del manual de autoayuda y de todas estas cuestiones que viene construyendo como subjetividad el neoliberalismo y lo transformó en cultura. O todas estas cuestiones están haciendo eclosión. Hace eclosión la subjetividad neoliberal, hace eclosión el trabajo informal, el trabajo sin relación de dependencia, y entonces este es el despelote que vivimos. Y de repente tenés algunas cosas que decís, mira, jamás lo hubiese pensado. Lo tenés a Feynman saliendo del COVID y emocionado hasta las lágrimas diciendo que no se podía bancar 7 días sin tocar a nadie y que lo tocaran y no sintiera una piel humana. Feynman al final por lo menos demostró algo de humanidad. Es decir, requería la mirada de otra persona, requería y entendió que el tocarse era necesario. Entonces se van dando situaciones que, digo, sorprenden, que indudablemente yo espero poder sacarle el mejor provecho, pero no va a ser una cosa que va a caer del cielo. Va a haber que seguir las discusiones, va a haber que seguir dando las peleas, y esas peleas las tenemos que dar todos. Es decir, el médico, la médica que está en un centro de salud, hasta quienes estén en otros espacios, y hasta el ciudadano simple, para que piense cuando le digan que el hospital no sirve o que pida un centro de salud. Me parece que construye una agenda que, como toda agenda, va a necesitar de actores. La pregunta que queda hacia el futuro es, ¿habrá actores para llevar esos temas nuevos de la agenda? No va a ser, si no hay acción, no va a ser. No es porque esté la agenda la vamos a cumplir. Va a haber intereses. Y tampoco descarto que de esta situación haya intereses económicos que salgan más fortalecidos. Es un laberinto. No hay garantías para nadie. Es una cuestión impensada. Yo a esta altura de mi vida ya descreo, Enrique, vos me hiciste varias preguntas de la planificación, yo descreo de la planificación porque parto de la concepción de que el futuro es incierto. A mí me gusta más el hacer. Perón decía mejor que prometer es realizar y mejor que decir es hacer. Yo creo en hacer las cosas, en jugar el partido. Desde la tribuna siempre se ve más fácil. Jugando el partido uno se da cuenta lo complejo que son los partidos y hacer un gol. Tenemos que ponernos a hacer. Sí, pero Perón también fue la única, el único periodo de tiempo en donde se planificó salud. Sí, se planificaron hospitales. En ese momento eran las políticas de extensión de cobertura, y a favor te diría, nosotros publicamos las obras de Carrillo en la universidad y son de acceso libre en formato digital, y yo ahí comparo lo que hace Carrillo con lo que estaba haciendo el plan de construcción de hospitales en Estados Unidos, que se plantean más o menos las mismas metas. Carrillo la cumple y en Estados Unidos nunca se pudo cumplir. Eran modelos de extensión de cobertura, es otro el juego que se daba en el campo sanitario. Nosotros ya no necesitamos más extensión de cobertura, sino necesitamos resignificar. Carrillo decía, el éxito del hospital es el hospital vacío. Y yo quiero un hospital vacío. Quiero pocos hospitales y vacíos. Quiero la gente con salud y, si tiene algún problema, que vaya a un centro de salud. Y algún hospital con todos los fierros y poca gente. ¿Por qué? Porque son ingobernables. Cuando un hospital tiene 500, 700, 800 o 9.000 personas como el Posada, se transforman en ingobernables. Tenemos que crear estructuras chicas, a escala humana, y más de 40 personas es muy difícil dirigirlas. Bueno, no sé si les tiré de distintos, para que prueben de distintos gustos.
Sí, tiraste con mucha artillería. Che, antes de terminar, mientras siguen pensando preguntas, en la página del colegio pusimos los links para todos los libros gratuitos que tiene la Universidad de Lanús. La revista Salud Colectiva, que qué sé yo, es un adalid, digamos, en cuanto a cuestiones de salud pública de Latinoamérica, porque son muchos exponentes muy ricos unos de otros, está toda digitalizada y hay una serie de libros también que son de acceso gratuito, que generosamente, bueno, Hugo y la Universidad de Lanús lo está brindando, así que por ahí para todos los oyentes están disponibles. Hay uno de las cárceles que está muy bueno. Al informe, sí. De ahí está la visita a la cárcel que hicimos. Claro. ¿Puedo hacer una consideración al doctor? Sí. Yo soy un nefrólogo jubilado y creo que me jubilé por la tecnología que había en la especialidad. Tuve que vender a una empresa porque el PAMI pagaba cuando quiere, una cuestión política. Terminamos vendiendo, porque en la época de los 90 era eso, era tratar de privatizar, de meter mucha cosa, lo que llaman la inversión. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo empecé haciendo síndrome nefróticos, como es glomerulonefritis, y después no vi nunca más eso. No vi nunca más. Era que se rompió tal máquina, que se produjo tal problema y era todo tan mecanizado. Y ni hablar cuando vinieron las empresas, los alemanes de Freseño, por ejemplo, que vinieron y tenían todo solucionado. La empresa la dirigía también un no médico, había un asesor médico que no dejaba que nosotros hiciéramos, consideraba que los pacientes eran de ellos y si había que hacer alguna investigación clínica o algún esbozo de censo, no te dejaban. O sea, era una porquería. A eso se termina con la gran tecnología, ¿no? Que creo que va a terminar todo esto. Médicos que no quieren ser nefrólogos porque empezaron mal, empezaron de ser empleados, o sea, no empezaron como médicos, como nosotros antes, ¿no es cierto? Esa es la mala consideración que yo quería hacer, que estoy totalmente de acuerdo con eso. Y los geriátricos, que en una oportunidad hice también un trabajito de un censo de los geriátricos en Santa Fe, hemos visto hasta geriátricos de 2 internados, internados, no sé cómo se llaman, 2 internados, sí, pero que basta que le den el subsidio del asunto PAMI y tal, ya estaba hecho, era un geriátrico de 2. De ahí para arriba, ¿no? Gracias, doctor. Perdón. No, por favor. A ver, yo estuve en los 90 trabajando de auditor, así que presencié la fusión de todos los centros de hemodiálisis del país, cómo se lo iba comiendo de a poquito Freseños, hasta convertirse en el monopolio que soy, que maneja todo, es decir, maneja todo el proceso, hace las máquinas, el suero, ¿no? Y concentró todo, los desplazó a los médicos nefrólogos, que eran pequeñas pymes que había repartidas en todo el país, y se creó un imperio que hoy tiene un monopolio en el cual es muy difícil de desbancar, porque si vos querés, te fija el precio, y si vos querés fijarle un precio, te dice, no lo acepto, llévese los pacientes. Con lo cual, siendo vos funcionario político, ¿a dónde lo llevas? Claro, la capacidad instalada que tiene el sistema público es ínfima. Pero además con 2 cuestiones que se hablan poco, que son la demora que hay en los trasplantes de riñón y la inexistencia prácticamente que tenemos de diálisis peritoneal. ¿Y por qué es? Es por el dominio que tiene la hemodiálisis. Entonces, el tipo no quiere que se haga otra, entonces demoran la posibilidad del trasplante, así como no permiten la diálisis peritoneal, que es mucho más barata y que es mucho más humana y que sería una solución
para los lugares alejados de los centros de hemodiálisis, y que no lo hacen. Entonces el tipo tiene, además del problema que tiene que viajar a veces 200 o 300 kilómetros, el traslado se paga aparte para hacer las sesiones de hemodiálisis. Entonces son monopolios que tienen un gran poder, pero digo, el desconocimiento que tenemos, y tenemos que socializar estos conocimientos. Es decir, vos tendrías que contar, Miguel, lo que pasó, porque lo que vos relatás pasó en todo. Yo en ese momento viajaba por la provincia, iba viendo cómo se iban comiendo los pequeños centros de hemodiálisis que había. Y hoy por hoy yo sigo discutiendo en algunas provincias, ¿por qué no ponen diálisis peritoneal? Y ya la gente ni sabe que existe como una alternativa. Y que es mucho más económica y es mucho más cómoda para el paciente. ¿O por qué tenemos una tan larga lista de espera para hacer trasplantes renales? Con respecto a lo que vos decís, hay un artículo, un libro en lo que contaba Arturo, que se llama Los médicos y la medicina, de una autora brasilera que se llama Lilia Vilmas-Raider, que lo pueden bajar gratis. Ella hace lo siguiente: ella hace una etnografía, es médica, pero trabaja muy bien lo cualitativo, hace una etnografía con médicos que eran colegas de su padre, y repite la misma 20 o 30 años después, y ella ve cómo cambió el proceso de trabajo médico mediado por la máquina. Es decir, cómo la máquina va desplazando esta cuestión de lo que era el vínculo relacional entre el médico y el paciente. Lo escuchamos a Macri antes de las elecciones de ser presidente, que prometía en Santiago del Estero, no sé si recuerdan, esa cuestión que iba a traer robots que atendieran porque se podía atender perfectamente. Hace unos años, un médico viejo de militancia gremial me contaba en la NUS, me decía: Hugo, mirá, yo antes en el consultorio, entre el que el paciente abría la puerta y se sentaba frente a mí, yo tenía el diagnóstico. Hoy, el paciente abre la puerta, yo estoy llenando los datos en la computadora y recién lo miro cuando lo tengo sentado delante mía. Me pareció una síntesis perfecta. Si alguien quisiera complejizar esa síntesis, le recomiendo el libro de Lilia Vilmas-Raider. Pero para que no piensen que es un mal argentino, hay un excelente libro de un americano, Paul Starr, que se llama La transformación social de la medicina en los Estados Unidos. Es un libro de los años 80, si no me recuerdo mal. Está traducido al español, no se consigue, pues está agotado. Pero ustedes lean lo que pasó con la medicina en Estados Unidos de fines de 1800 hasta el último año que toma él, y vos decís, es Argentina. En Estados Unidos, a fines de 1800, ser un especialista era una cosa despreciable. Se pensaba de los especialistas que eran vendehumos, Caruso Lombardi. Eran los que tenían jerarquía, eran los médicos generalistas. En 20 años eso se dio vuelta totalmente. Ahí hay que mirar muy bien lo que fue la reforma Flexner para entender eso. Y todo el negocio de los hospitales terminó haciendo un desastre que hoy Estados Unidos hace que empiece a desdecirse. Y lo que era el imperio de la Asociación Médica Americana, que fue la única profesión que no se podía, fue el último bastión corporativo en la sociedad americana, va a ser desplazada por lo que se va a llamar después el complejo médico industrial, que es lo que estamos hablando ahora. Es decir, la hemodiálisis es el complejo médico industrial, son los laboratorios que logran, lo que no habían podido los presidentes americanos, lo va a lograr el complejo médico industrial. En ese sentido, Relman es un autor del British Medical Journal, que tiene algunos editoriales interesantísimos, y su mujer, que también fue editora del British Medical Journal, tiene un excelente libro que se llama La verdad sobre la industria farmacéutica. O sea, se llama Marcia Ángel. Léanlo y se van a dar cuenta los horrores que hace la industria farmacéutica. Ese libro se consigue, está circulando por internet. Esa mujer fue la editora del British Medical Journal. Su marido, Relman, fue el editor también, y entre los dos empezaron a denunciar el complejo médico industrial.
Doctor Serrano, después, si puede, nos envía por correo electrónico los accesos para poder compartirle a los asistentes la revista y los libros que recomendó el doctor. ¿Puede ser? Sobre todo los de la Universidad de Lanús. De nuestra parte no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta antes de finalizar. Y si no, damos por finalizado el webinario. Sin duda que este tipo de propuestas así informales son tremendamente creativas porque nos abren la cabeza a la hora de pensar otras posibilidades y de fortalecernos en algunos aspectos que uno, qué sé yo, a veces ve como perdida la batalla, ¿no? Pero el espíritu ese de Conamer de allá hace 30, 40 años todavía está vigente en muchos de nosotros y bueno, la idea es cambiar la historia y no quedarnos con todo esto. Lo que pasa es que cada vez los embates son más complejos, más difíciles, hay complejidades y hay complicidades, porque en todo esto, como te decía, lo mediático tira de la mano de cuando quieren imponer determinadas cosas, prestigian o jerarquizan lo que está mal, lo desdibujan, y el tema de las falsas noticias, que es una cuestión muy de moda hoy en día, desdibuja y tergiversa todo y hasta nos hace dudar algunas veces, porque encontrar si realmente es un cuento o una falsa noticia o una verdadera, a veces es muy difícil, ¿no? Así que el panorama es mucho más difícil que cuando teníamos que escribir una carta o esperar la comunicación por un teléfono. Pero bueno, gracias Hugo. No, gracias a ustedes. Si, si querés hacer alguna reflexión o alguien quiere No, hacer algún comentario. yo tengo el convencimiento científico y humanístico sobre que el trabajo que hace el primer nivel de atención es fundamental, que el trabajo que están haciendo muchos médicos, enfermeros, psicólogos o cualquier otra de las profesiones en territorio es central, y eso para mí va a tener que caer de maduro, como decían allá cuando era chico. Es decir, hay que seguir peleando, no es fácil. Hay que darle y darle. Por lo menos el convencimiento y saber que uno está haciendo cosas en las cuales cree es sano. Y tener la fe en la apuesta que uno hace es eso. Después veremos. El futuro es incierto. Nadie podía prever que íbamos a estar encerrados 6 meses en nuestras casas. Si nos hubiesen dicho eso, por lo menos otra de las ventajas que dio el COVID es que quizás nos vamos a dar cuenta de que estar encerrado no es bueno ni es la felicidad, y podamos hacer más hacia el tema en salud mental, los presos y estas cuestiones en las cuales solucionamos encerrando gente. No es bueno estar encerrado para nadie. Y aparece lo mejor. Pues yo les agradezco el tiempo, espero que hayan aprovechado la informalidad y es un gusto poder hablar con ustedes. Les mando un abrazo y la próxima vez lo haremos presencial. Sí, Bien, bien. justamente aquí tengo una propuesta del doctor Enrique Oscar que dice que este tipo de charlas se hacen con asado, vino de por medio y sobremesa de 6 horas. Eso es lo que me había prometido Arturo. Yo me olvidé que estábamos en cuarentena. Ya va a ser, no hay que perder la fe. Bueno, suerte. Chao. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Entonces, damos por finalizado el webinario. A los asistentes, aquí le dejo en el chat el formulario para solicitar el certificado de asistencia. Y al doctor Spinelli, de nuestra parte, no queda más que agradecerle en nombre del Colegio de Médicos de Santa Fe por su predisposición a participar de este ciclo de webinarios y compartir sus experiencias y conocimientos con todas y todos nosotros. Gracias nuevamente, doctor, y hasta pronto. Chao, gracias a ustedes.